¿Cuánto pensé para saber esto? Decía Saf. Fue un trabajo duro para mí. ¿Ok? Una ocasión le digo a mi esposa estábamos solteros en aquel entonces, no teníamos muchachos, no teníamos hijas, nuestras vidas parecían felices, pero había un gran vacío, ¿eh? Y me levanté un sábado en la mañana muy temprano, estábamos de vacaciones, nos habían dado otras vacaciones en nuestros trabajos. Le dije, vámonos a Monterrey porque necesito comprar un vehículo. Teníamos un remanente de dinero por ahí y nos fuimos. Pero le dije, pero no me voy temprano. Si Dios me va a bendecir, que me bendiga a la hora que yo quiera, ¿verdad? Y me fui como a las 12 del día. Ahí voy en un cochito que teníamos y fuimos allá. Cuando andábamos por allá, llegué al lote de vehículos, estaba frente a la Pastora en aquel entonces, y era un lote bastante grande. Y cuando llegué al lote, lo que hice no fue, a ver, voy a empezar a buscar, no. Como ya era tarde, como cerca de las 3 de la tarde, volteé mi vista y mi vehículo estaba al fondo del lote, al fondo, color rojo. Le dije, tiene que ser rojo, tiene que ser 4 puertas, tiene que tener alerones. Yo le dije, ¿por qué? Sí, yo quiero eso. Quiero que tenga esas características. Cuando llegamos ahí estaba ese vehículo. Pero como pasó el tiempo y era un vehículo seminuevo, empezamos a dudar dentro de mí si en verdad era para mí, era mío, si no me habían estafado. Poco tiempo después veníamos de Zacatecas hacia la ciudad de Saltillo, era ya tardecita, era ya oscurecido, y me paró un federal de caminos, allí cerca de la estacionada de Concha. Me parece, no trae placa y esa es una infracción importante. Está la placa y está atrás. Cosa que se cayó los tornillos y para que no se me perdiera la metí atrás del medallón trasero. Sí, aunque sí las ya lo vi. Dijo, todo el mundo sabía prisa. Y me revisó, sacó, en aquel tiempo no había laptops, había un libro grandísimo, con muchas hojas, grueso. Me decía, voy a buscar este carro. Si este carro es robado, vas a ver cómo te va a ir. Lo buscó y dijo, no es nada. Dice, pero ¿cómo tú eres una persona joven, cómo puedes ser un vehículo de estos? Dije, no. Solo Dios sabe. En aquel tiempo no podíamos tener vehículos muy buenos. Aspirábamos a un 8, pero no aspirábamos a más. Cuando terminó este oficial, Dios me habló y me dice, por incrédulo. Cuando Dios te da las cosas, tienes que creer que ya te las dio, ¿sí o no? Pero yo era indeciso. Hacía un negocio, dudaba en ese negocio que había hecho. Hacía algo, me sentía culpable por comprar algo. Esa parte estaba tan dentro de mí que no me permitía disfrutar de las cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo quería algo lo conseguía, pero eso que conseguía traía algo, no lo disfrutaba al 100%. Pensaba cosas diferentes, no lo disfrutaba. Yo tenía mi vehículo, qué buen vehículo, qué bonito, qué estoy todo, pero no lo disfrutaba. Pensaba, algo está mal, no debo traer esto, no debo tener esto, y comenzaba. Y esa duda, alimentada por mi imaginación, hacía que me separara de la gracia, a tal grado de que el Señor tenía que venir con su palabra y me decía, no tienes que dudar, todo lo que yo doy es
bueno, agradable y perfecto. Amén. No sé si te pasa a ti, pero esa etapa no fue superada al momento. Pasó mucho tiempo para entender esto. Pasó mucho tiempo porque literalmente no podía entrar a la gracia, porque entraba a la gracia, tomaba algo de la gracia, el favor inmerecido de parte del Señor, un regalo de parte del Señor, y yo me sentía culpable de lo que me había dado el Señor. Cuando pasamos por estas crisis, es interesante analizar lo que dice la palabra del Señor, que el día miércoles veíamos ese tema acerca de Asaf. Asaf, ¿quién era Asaf? Bueno, déjame decirte que Asaf era el dirigente de uno de los 3 grupos más importantes de alabanza en el tiempo de David. Era el director de la orquesta. ¿Quién era? Era el director de la orquesta. No era una persona que se le haya ocurrido. Es más, déjame ponerte un poquito en perspectiva. Si vamos al Salmo 42, este salmo es uno de los salmos que él compone. Y del capítulo 73 al capítulo 83, él compone los salmos. Entonces, él cantaba cosas, pero dentro de su corazón comenzaban las dudas. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? ¿Sí estamos aprendiendo algo? La duda va a venir. ¿Por qué? Porque el amor que Dios nos tiene a nosotros es tan inmenso que nos da las cosas más ricas, más importantes, más costosas. Por eso dice la palabra del Señor, por eso dice el apóstol Pablo, si Dios, que no escatimó ni aún a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Sí o no, mi hermano Martín? Pero si mi hermano Martín, el Señor le dice a esta noche bien 2020, yo quiero que mi hermano Martín diga, yo la voy a recibir en el nombre glorioso del Señor y me voy a contentar con el Señor y voy a estar alegre. Ya lo recibí, no llega. Amén. Yo voy a recibir cosas maravillosas. Pero hay una cosa importante, mis hermanos. En ocasiones el Señor me decía, te voy a dar cosas, pero esas cosas que yo te voy a dar te hacen falta. Yo le decía, Señor, yo gracias, Señor, yo ya como un hijo soy bien, yo ya está grandecita, no batallo, es una persona muy bien, gracias con ella. Pero el Señor me dijo, no, eso no es lo que tú quieres, es lo que yo te voy a dar. Así es que me llegó el segundo bebé. Y ese bebé es totalmente contrario a la otra, pero Dios me la mandó, ¿por qué? Porque me hacía falta. No sé cuántas cosas vayamos a experimentar con ella. Pero una cosa te digo, es exigente. ¿Sabes por qué? Porque dice, yo vengo de papá Dios y papá Dios es bueno conmigo. Asaf era un fundador, era un director de orquesta, compositor, era un músico, era una persona que cantaba alabanzas al Señor. Era una persona que era importante para David. David no se dirigía hacia los músicos, David se dirigía hacia él. ¿Cuántos salmos hay de Asaf en los salmos? Los salmos no son todos de David. En los salmos es una composición. ¿Por qué? Porque el rey David hacía que tenía varios grupos de cantores, de ministradores, de músicos. Pero el principal de uno de los grupos era Asaf. Y Asaf cantaba cosas maravillosas como, así como el cielo brama por corrientes de las aguas, así clamo mi alma por ti, oh Dios.
Qué maravilloso salmo. ¿Cuántos se lo saben de memoria? El Salmo 42. Pero pasó el tiempo, mis hermanos, y Asaf se encontró en una crisis espiritual. ¿Y qué importantes son las crisis espirituales? Son muy comunes, son más comunes de lo que nos imaginamos. El Salmo 73 es muy especial e importante porque es la visión de un salmista y muestra la importancia de la actitud en comparación con las circunstancias. Muestra una actitud enfrente a una circunstancia, ya que en nuestro corazón determina nuestra vida. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si nosotros no creemos que Dios es bueno, ¿cómo va a ser bueno con nosotros? Si Asaf pasaba una crisis, y esa crisis que pasaba Asaf era debido a circunstancias que él estaba mirando. Entonces, vamos a ver, el naufragio que sufrió en la fe Asaf tiene un fundamento y está escrito en la palabra del Señor. Es en la aceptación de la conducta de los impíos. Aún así el salmista mostró razones de la crisis de fe o una desconfianza de Dios. ¿Qué es la crisis de fe? Desconfianza en Dios. Fíjate bien, él miró 4 aspectos importantes por el cual dejó de pensar que Dios era bueno. La primera es que las personas malas eran prósperas. Así lo dice el verso número 3 del capítulo 73. Vamos a leer 1, 2, 3. Porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué dice? Las personas malas prosperan. Y dice la palabra, tuve envidia. El salmista, el cantautor, el levita, el ministro de la alabanza, confiesa, tuve envidia. Dicen también como punto número 2, porque las personas malas no sufren. Verso número 4 y verso 5. 1, 2, 3. Porque no hay dolor de su muerte, antes su fortaleza está entera. No sufren trabajando como los demás mortales, y son azotados como el resto de los hombres. ¿Qué dice el salmista? Dice, prosperan, y los demás no sufren. Dice la palabra otro punto importante, dice, porque los malos triunfan. Versos 6 y verso 7. 1, 2, 3. Por tanto, soberbia los corona, la violencia los cubre como mana. Sus ojos se saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Los malos triunfan, les va bien, son encumbrados, tienen buenos puestos, tienen buenas empresas, tienen buenas casas. Y dice la palabra como cuarto punto, dice, los malos blasfeman a Dios. Versos 8 y verso 9. 1, 2, 3. Blasfeman y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen en el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. Blasfeman y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen en el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Hemos sentido el video? Dice los hermanos que no, y Martín dice que sí,
Y yo les digo otra cosa, si hemos pasado por eso, a ver, mis hermanos, ¿sí o no? Hemos sentido, me gusta la bocina del vecino, ya se tiene pedestal y ya tiene todo esa bocina. Y él pasaba, me sentaba, ¿qué tanto me vende? Si ya me conocen los vecinos, por aquí me ando muy seguido con mi madre, los vecinos asustados porque andaban a las 3 de la mañana por el libro, pues sí, pero no como ustedes. Una cosa es estar aquí y otra cosa es estar molestando a todos los vecinos. La envidia siempre va a ser un resultado. Entonces lo vamos a mirar por qué tenemos envidia. Y la envidia siempre la vamos a tener. Siempre va a haber nosotros. ¿Por qué? Porque como humanos miramos cosas. Todo esto que mirábamos en estos versos acerca de que la prosperidad de los malos no sufren, los malos triunfan, los malos blasfeman al Señor, pues eran cosas que el mismo salmista miraba, no se lo contaba, él lo estaba visualizando. Pero ¿cómo estamos actualmente, mis hermanos? Dice que actualmente estamos en una situación muy complicada, porque dice, tenemos dinero, pero también tenemos codicia. ¿Cuántos ya tienen dinero este diciembre? ¿Ya les pagaron su aguinaldito, su ahorrito? ¿Ya así, gracias al Señor? ¿Cumplieron muy bien los jefes? ¿Ya los bendijiste? Bendícelos, Señor Jesucristo, para que me sigan bendiciendo. ¿Ya los bendiciste? Ya les dijiste, llena los colmos de sabiduría para que tomen buenas decisiones. Ya les dijiste, Señor, ayúdalos, Señor Jesús, para que puedan resolver los asuntos importantes. Pues dicen mis hermanos que ya tienen dinero, qué bueno que lo tengan. Dice, hablamos de seguridad, pero fabricamos armas. Hablamos de seguridad, pero le ponemos protecciones a las puertas, a las ventanas. Le ponemos vidriecitos a las barras. Le ponemos alambre de fuego. ¿Cuántos candados tienes en tu casa? Tengo puerta de dominio principal. Y fíjate que estaba pensando en esto, que dice nuestro hermano Martín, estaba pensando en esto porque dice, le dije, porque yo fui a su casa y tiene puerta de aluminio. Dije, esa puerta de aluminio, ¿cuánto tiempo va a estar ahí? Porque ahorita está la puerta de aluminio porque mi hermano confía que yo le voy a cuidar. Ya está preparado el aluminio para eso. Le voy a poner una protección por fuera. Es que me estaba pensando en esto que decía nuestro hermano Martín. Estaba pensando, porque yo fui a su casa, yo fui personalmente y yo vi la ventana, la puerta y la ventana de aluminio, sin protección. Y dije, gloria a Dios por eso. Pero qué bueno sería que también sus hijos confiaran como él confía. Sería lo óptimo en la vida. No sé si me explico. A mí me gustaría que nuestros hijos estuvieran haciendo exactamente lo que nosotros hacemos. Dice, estamos enamorados, pero no somos fieles. Somos razonables, pero hacemos guerra. Tenemos pleito con las personas. Nos consideran felices, pero también tenemos miedo de algunas cuestiones. Prescindimos de Dios, pero servimos al Dios de este mundo. Qué tremendo. Porque nosotros mientras no declaremos como Asaf lo hizo, Asaf abrió su corazón, y abrir nuestro corazón es importante, pero es muy difícil.
Porque abrir nuestro corazón significa afrontar una verdad que está dentro de nosotros. No podemos seguir cantando, no podemos seguir alabando, no podemos seguir enseñando con miedos y temores. Tenemos que enfrentar esto. Tenemos que decirle al Señor, Señor, es que me siento desvalido, me siento desprotegido, siento que no estoy rindiendo lo que tengo que rendir, pero siento. Y tenemos que ir con el Señor. Pero al abrir nuestro corazón se van a dar cuenta, porque ese salmo lo han leído muchísimos cristianos a través de la historia. Y todos quieren agredir a Asaf y decirle, es que él es un cristiano falto. Pues yo creo que tan falto como es, pero tan sincero como es su corazón. Se fue un poquito más allá que nosotros, porque nosotros podemos decirle, Señor, voy a tus pies, voy a externar mi petición, mi bajón de fe, mi falta de creer en ti, y voy a ir contigo y voy a postrarme y te lo voy a decir. Pero él no, él lo escribió para que todos lo leyéramos. Por eso es importante. Tenemos miedos, tenemos dudas, tenemos falta de fe, tenemos una crisis. Todo eso, mis hermanos, todo eso tenemos que externárselo al Señor. Pero a lo mejor unos no seremos como Asaf, que fue más allá y lo escribió. Es que tengo miedo de dejar a mis hijos, es que tengo miedo de dejar a mi cónyuge, es que tengo miedo. No. Tenemos que enseñarnos que el día que nos apartamos con el Señor, nos vamos a ir porque Él nos llamó a su presencia. Pero es importante dejar las cosas resueltas. Porque ahorita les dije a mis primos, dijo, ay primo, este asunto está muy complicado. Hay 2 fracturas, hay 2 operaciones por delante, hay sala de estadía, hay medicamento, hay doctores, hay un gasto derivado de esto. ¿No tienen un seguro del vehículo? Pues no. Un seguro de vida, del trabajo, pues vamos a ver. Eso es lo que estamos nosotros tratando de corregir, mis hermanos. Nosotros tenemos la obligación de ver que el Señor pone orden en nuestra vida. Y Dios fue con Ezequías y le dice, Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. ¿Qué significa? Si yo tuviera 10 hijos, fuera mucho más difícil irme de este mundo. Tengo 2, pero es difícil irme de este mundo. ¿Cómo las voy a dejar? Ya están entrenadas para la vida. Todo eso nos tiene que afectar a nosotros emocionalmente y mentalmente, porque esto le pegó a Sara. Y le pegó, porque dice nuestro manual, que dice en el versículo 16, dice, cuando pensé, fue un duro trabajo. ¿Qué significa? Decía nuestro manual en 3 semanas, pensar viene de la palabra hebrea que se llama kahashá, que significa literalmente interpretar, imaginar o calcular en un sentido malicioso. Dice que él estuvo meditando qué estaba pasando. Pensó, y pensar, mis hermanos, nos lleva a este punto importante, nos lleva a planear las cosas. Mira, mi hermano, mi hermana, hoy es importante ser las personas ordenadas. Es importante tener nuestra documentación. Es importante tener todo bajo control. Pero yo no sé si mi hermano Javier le dijo a mi hermana Nati, ya firmé un seguro de vida y sabe tu nombre. Y lo tienes en tu poder. Dice mi esposa Estela, me van a operar hace años, ¿se acuerdan? En junio, 26 de junio, dice, me van a operar.
pero si me pasa algo, te quedas con mi puesto. Ahí está un seguro de vida en tal lugar. Y en el artículo tal, le dije, espérate. Dijo, no, es que no está por demás. Eso habla del amor. Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando murió por nosotros, nos dejó todo escrito, lo que teníamos que hacer para ser sus hijos. Si hay una persona ordenada, es mi Señor Jesucristo. Y me dijo, y me voy, pero les voy a dejar su consolador. Y él les va a enseñar y les va a aclarar todas sus dudas que tengan. Él las va a aclarar, porque así como yo voy al Padre, Él también conoce todos los secretos del Padre. Entonces es importante. ¿Pero qué es importante? ¿Por qué? Porque se puso a pensar Asaf. Y pensar, mis hermanos, dice también que esa palabra implicaba una vejación o un abuso. Y Asaf empezó a meditar cosas tremendamente malas. Dice que también la palabra trabajo, decía el otro manual, entre semana, viene de la palabra hebrea que se llama amal, que significa realizar un esfuerzo agotador. ¿Qué significa? Se la pasaba días completos meditando en esto. Se olvidó de la administración, se olvidó de los salmos, se olvidó de las letras de los cantos, pero se puso a pensar en todo esto. ¿Qué significa? Ya no le dio lugar al Señor. Esto es lo que pasa. Cada vez que tú y yo nos preocupamos por un problema, por una enfermedad o por una situación, ese lugar es ocupado por la preocupación, entonces la presencia del Señor se separa de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra mente está cansada, porque estamos agotados físicamente y la palabra así no puede entrar. Estamos subiendo a mi prima la estamos subiendo al vehículo, una fédula en el pie, un cabestrillo en su mano. Me dice, tengo hambre y tengo mucha sed, pero con la anestesia tenía vómito. El esfuerzo tan importante que estaba haciendo. Por eso es importante que veamos esto. ¿Por qué? Porque toda la mente trabajó, toda la noche estaba trabajando en su mente, y que me tengo que ir mañana, y me tengo que estar allá, y tengo que estar allá, y tengo que estar allá. ¿Tú crees que durmió? Obviamente que no, pero se levanta, le ponen anestesia, más anestesia para llegar 3 horas de camino, 4 horas de camino, y más aparte, su cuerpo decía, sí, pero yo también como, yo también bebo, yo también hago, y hacía un choque. ¿Cómo está nuestra mente, mis hermanos? ¿Está tranquila, está en paz? ¿O también está cansada? ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Está agotado? ¿Está tranquilo? ¿Estamos reposando en el Señor? Como dice Hebreos capítulo 4. Porque dice la palabra del Señor, y Martín no lo ha comentado, dice, porque muchos no entraron al reposo. No pudieron entrar, porque no entendieron la palabra. ¿Por qué? Porque no les aprovechó de nada la palabra. Por eso les digo yo, en estas fechas, ¿ya estás preparado físicamente, psicológicamente, para estar con tu familia, para verlos a la cara, para darles una felicitación, para hacerles algo, a pesar de todo lo que pasó en este año? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Es importante. ¿Por qué? Porque ellos no saben cuánto los ama el Señor. Ellos pasan por situaciones, ellos creen que son ajenos al Señor, que todo lo que está pasando es porque el Señor lo tiene que mandar y ellos tienen que pasarlo y sobreponerse y caminar. Pero no es, esto no es eso. Mi otra prima decía, yo vi toda la acción, pero no puedo decir nada porque no puedo decir nada porque voy a afectar a personas. Él iba en el vehículo y estaba con un golpanazo en su pecho y tenía las cervicales todas lastimadas, pero dice, pues no puedo decir lo que pasó.
porque todavía no lo puedo digerir. Hay una crisis moral importante en las personas. Hay personas que me han dicho, es que sí necesito cambiar, pero no quiero hacerlo. Es que sí quiero hacerlo, pero es que ya no puedo. Ya me parezco al tigre, no te va así. Me parezco al tigre que ahora dice, vamos a llevar las flores a la tumba, pero la tumba ni es de tú. Pero eso es parte. Hay una crisis moral en nosotros que nos dice que estamos equivocados, que hemos mantenido una mentira. ¿Amamos a las personas en verdad? ¿Las amamos? ¿O existe dentro de nosotros una crisis? Hay un trabajo. Por eso es importante ver toda esta situación y aclararlas. ¿Por qué? Porque si lo aclaro con el parte del Señor, todo lo que yo haga después de esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque voy a tener paz en mi corazón y voy a descansar de todo este tipo de trabajos. Y la prosperidad del Señor me va a venir. Estamos pensando en la prosperidad de Dios, estamos pensando en solucionar los problemas. Para entender esta situación mejor, dice nuestro manual, la lucha emocional y mental que tuvo el siervo Asaf, el levita, el ministro de alabanza, ya que su imaginación se había disparado al grado de pensar que probablemente era más conveniente ser como las personas malas que portarse bien. Decía nuestro manual esa parte. Dice, todo eso ocurrió por una sencilla razón. Todo esto, la falta de la fe, la falta del bajón espiritual que tuvo Asaf, fue propiciado por una sola cuestión, dice nuestro manual. Dice, porque no tuvo cuidado de permanecer tiempo necesario en la presencia del Señor y de meditar su palabra. ¿Por qué le pasó? Porque no puso atención en la palabra y en la presencia del Señor. A ver, mis hermanos, aquí está mi hermano Martín, me va a dejar mentir. Teníamos una vecina que se lo echó. ¿Sí la conoció, mi hermano? Era su vecina de espalda. Hubo un accidente, sale corriendo a ver qué pasó, se impresiona, le da azúcar. Tiempo después, va con mi mamá un día y dice, hermana, ya me voy. ¿Qué he hecho? Ya me voy. Se fue a despedir. Fue a despedirse, es que ya no. Llega Juan llorando a casa de Juan y dice, es que ya se fue. Nosotros, mis hermanos, tenemos que poner atención en esto, porque esas crisis que tenemos nosotros son porque le pedimos las cosas al Señor y cuando las tenemos dudamos que sean de parte del Señor. No meditamos en su palabra cuando dice, yo soy bueno, y si ustedes que son malos padres saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará las cosas al que se las pidieron? ¿Tenemos un papá bueno? ¿Tenemos un papá bueno? Tenemos el mejor. Tenemos al más excelente, el más amoroso, misericordioso. El que no importa si me porto bien o me porta mal, porque Él me ama, porque dice que su amor sufre. Cuando yo sufro, Él sufre. Cuando yo me gozo, Él se goza. Así de tal grado es el amor del Señor. Tenemos el mejor papá que pudimos haber encontrado. No hay otro mejor. Él sabe por qué de las cosas, pero en ocasiones me siento triste porque las cosas no se pasan como yo quiero, pero no significa que esté fuera de la voluntad del Señor. Yo tengo
el Señor, es muy importante para Dios tener su presencia, porque cuando la presencia del Señor está en nosotros, Él ministra información importante que hace que yo no divague. Ya no tengo miedo de las cosas que me da el Señor, porque ahora yo sé que hay un lugar, y dice el apóstol Pablo, y nos puso en lugares celestes. ¿Qué significa? Hay un lugar especial en el corazón del Señor de nosotros, y hay un lugar especial donde Él nos quiere tener, y tenemos un buen trabajo, y tenemos una buena casa, y tenemos un buen hogar. Ya sé si son de nosotros si le ponemos protecciones o no, pero hay una cosa importante. Dice la palabra, si Dios no nos cuida, si Dios no ve a la ciudad, hermano. Pero hay una cosa importante. Tenemos que entender que si nosotros pasamos por ciertas crisis es porque dejamos de meditar en su palabra. ¿Qué nos da su palabra? Vitalidad, fuerzas, confianza, fe. ¿Qué nos quita la confianza y la fe? Separados de mí, nada pueden hacer. Dice el versículo 17 de Asaf. Versículo 17, 1, 2, 3. Entonces se empeña la postrimería de ellos. ¿Qué da la presencia del Señor? Entendimiento. ¿Qué da la presencia del Señor? Entendimiento. ¿Dónde están nuestras respuestas? En su presencia. ¿Por qué? Es importante. ¿Dios tiene planes para nosotros? ¿Malos? No. Bueno. No ha pasado este año, ha sido duro este año. Este año que entra, yo no sé cómo va a ser de duro. Yo no sé cómo se vaya a presentar, pero este año, pues sí nos fue un poquito difícil este año. En situaciones. Pero si este año que entra cambiamos esas situaciones que nos están pasando malas y decimos al Señor, prefiero estar en tu presencia que estar en desventaja en el mundo. ¿No sería mucho mejor que el Señor nos informara de las cosas que va a hacer, de lo que nos va a acontecer? Los peligros allá están afuera, mi hermano, allá están afuera. Son constantes, son tremendos. Las enfermedades, las maldiciones están más activas que nunca. Pero hay una cosa interesante. Separados de mí, nada podemos hacer. Pero el punto es, sí podemos hacer las cosas. Hagamos la diferencia este año que entra. ¿Les parece? Este año que entra le decimos, Señor, si yo no soy próspero, si yo no he podido ver las mías, si yo no he entendido el sistema de este mundo, hazme entender. Ya no me voy a preocupar por las cosas que están pasando. Yo sé que van a empeorar. Dice que en los groseros tiempos el amor de muchos iba a ¿qué? Se iba a enfriar. Ese enfriamiento son problemas emocionales, son problemas morales, son problemas con las personas. Ahorita ya les da lo mismo no traer una arma usada en contra de cualquier persona. Tenemos que entender que todo eso ya está aquí. Ya no necesitamos salir de nuestra colonia para ver maldad. Aquí en nuestra propia colonia, en nuestros propios vecinos, hay un sinfín de situaciones bien complicadas con ellos. Pero es importante decirle al Señor, yo voy a estar ahí en medio de toda esa situación. Y así como voy a verlos a las 2, 3 de la mañana, así como voy a verlos cuando me levanto en la mañana, y ellos van a estar ingiriendo bebidas, y ellos van a estar escuchando su música, y ellos van a estar haciendo maldades. Pero permíteme que mi fe no naufrague. Permíteme que yo no vea las situaciones como uno lo mira. Permíteme que yo sea una persona que sea en tu presencia, que eso no me robe la paz.
se acostumbra a ver el periódico, pero el periódico ya no es buen periódico. Son noticias muy malas. Yo estaba mirando ayer las noticias y iban a sepultar a una persona y se les cayó el féretro. ¿No, mi hermano? Se les cayó el féretro. Y se les cayó el féretro, se pararon y lo iban a levantar y ya estaban con el celular. Afortunadamente el muerto ya iba muerto. Afortunadamente no le pasó nada al muerto. Eso es lo que nos exponemos ahora. Vamos a la calle, hacemos una cosa y una fotografía y te publican. Pero eso va a pasar con más situaciones. La prensa está peleándose por la nota, la fotografía más sanguinaria, por la nota más tremenda. Las funerarias apenas les avisan que ya está una persona que acaba de fallecer y ya llegan 4 funerales. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién les avisó? Esta situación está muy complicada, diferente. Pero este año que entra, mis hermanos, si el Señor nos permite terminar este 2019 con felicidad, con felicidad, hazme un favor, regálale el abrazo más sincero que tengas a tu familia. Dile, yo los quiero, yo te amo, pero hazlo con sinceridad. Dile, yo necesito que estés conmigo en la iglesia, yo necesito que me acompañes a escuchar palabras del Señor, yo necesito tenerte a mi lado ahí, porque si estás a mi lado, yo sé que Dios te va a proteger de todas las cosas que están pasando. Pero dile mi hermana, a tu familia, dile, yo necesito tenerte a un lado, yo necesito que estés ahí, yo necesito que me acompañes. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que separados de Él no vamos a poder hacer nada. Los años pasan, las drogas cambian y empiezan las situaciones. Los niños han cambiado bastante. Ya en nuestra casa ya no son las niñas de 5 o 4 años, ya los jóvenes ya están grandes. Ya mi hermana va a ser abuela, ya mi madre va a ser bisabuela. Cambiaron las cosas, pero eso es una cosa, es necesario, muy necesario, que todos estemos en su presencia. Yo necesito tenerlos aquí, yo necesito que nos cuidemos unos a otros, que oremos nosotros a nosotros y que estemos.